Hola chicos y chicas, hoy vamos a centrarnos en el tercer apartado del tema 11 de matemáticas que corresponde a los triángulos. Vamos a ver los diferentes tipos de triángulos que nos podemos encontrar y cómo calcularemos la medida de los ángulos de un triángulo. Antes de nada vamos a empezar recordando que un triángulo es un polígono de tres lados. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Y da igual que este triángulo esté girado, tenga un lado más largo que otro, eso da lo mismo porque ahora veremos cómo se llama cada uno de los triángulos. Ahora viene lo nuevo, ¿cómo podemos clasificarlo? Podemos clasificarlo según sus lados, según esto que tenemos aquí, según la medida que tengan estos lados, o según sus ángulos, es decir, el ángulo que forma la unión de dos lados de un triángulo. Ahora vamos a ver cada uno de los casos. Muy importante estar atentos para entenderlo y poder hacer los ejercicios después. En primer lugar, vamos a clasificar a los triángulos según sus lados. Aquí tenemos tres tipos diferentes de triángulos que se llaman de manera diferente según los lados que tienen. Vale. En primer lugar, nos centramos en el triángulo equilátero, que el triángulo equilátero se caracteriza porque tiene todos los lados iguales, es decir, todos los lados miden absolutamente lo mismo. Si cogemos una regla y medimos de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí y de aquí a aquí, veremos que los lados miden exactamente igual. Esta sería la principal característica de un triángulo equilátero, que todos sus lados miden lo mismo. Por otro lado, el triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. ¿Qué quiere decir? Que este lado, como veis, es mucho más pequeñito que este y este, que son exactamente iguales. No podemos olvidar que el triángulo isósceles son dos lados iguales, sí o sí son dos, y el otro es desigual, el otro es diferente. Y por último, vamos a centrarnos en el triángulo escaleno, que quiere decir que todos sus lados son diferentes. Es decir, si yo mido este ladito y este ladito, los tres me van a dar un número diferente en la regla, ¿vale? Equilátero, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales y uno desigual, escaleno, los tres lados diferentes. Una vez hayamos entendido y aprendido esto es muy importante, lo vamos a ver también en cursos superiores, no podemos olvidarlo, vamos a pasar a la clasificación según sus ángulos. Antes de nada, quiero recordaros que un ángulo recto son 90 grados, el ángulo agudo es un ángulo menor de 90 grados, es decir, 85, 89, 42, y un ángulo obtuso es mayor de 90 grados, aunque mida 90 y medio o 91 ya va a ser un ángulo obtuso. Para calcular la medida de los ángulos tenemos que usar un transportador de ángulos o un semicírculo, que es lo mismo, ¿vale? Y ahora, una vez visto esto, que para las actividades no necesitamos transportador, pero sí saber cuál es el nombre de cada uno de los tipos de los ángulos. Voy a empezar explicando cuál es cada uno de los tipos de triángulos según sus ángulos. En primer lugar, el triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, que este ángulo que forma aquí una L, así, recto, mide 90 grados. Los demás no nos interesan, pero sí que veo que este ángulo de aquí mide 90 grados, con lo cual ya es un triángulo rectángulo. No confundirlo con la figura de un rectángulo, que es diferente. A continuación, el triángulo acutángulo es que tiene un ángulo agudo. En este caso, es decir, este ángulo, si yo cojo el transportador de ángulos y lo mido, me va a dar un número menor a 90 grados. Y por último, el triángulo obtusángulo quiere decir que tiene un ángulo que es mayor de 90 grados. Es decir, si esta L que formaba aquí en el triángulo rectángulo son 90 grados, como aquí se me pasa este ladito, ya es mayor de 90 grados, con lo cual va a ser un triángulo obtusángulo. Importante, repito la diferencia que nos va a servir para hacer los ejercicios. Triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, acutángulo tiene ángulo agudo, obtusángulo tiene ángulo obtuso. Es la diferencia entre cada uno de ellos y que son diferentes a la clasificación según los lados que hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Calcular la medida de los ángulos de un triángulo. Esto nos lo tenemos que aprender un montón, que es que la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180 grados. Justo 180 grados, ni más ni menos. Es decir, que si yo sumo este ángulo, este y este, no me va a dar siempre 180 grados. En todos los triángulos del mundo va a ser 180 grados. No hay ningún triángulo que tenga otro valor la suma de sus ángulos.
Ahora vamos a ver este ejemplo que os lo voy a explicar aquí a continuación. Tenemos este triángulo aquí, que nos dicen que el ángulo A, que es este ángulo aquí azulito, mide 85 grados. Que el ángulo B, que es este amarillo, mide 30 grados. Y que por último el ángulo C, que es el rojo, no sabemos cuánto mide. Sorpresa, tenemos que calcularlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo podemos calcular? No hace falta que usemos un transportador de ángulos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque como sabemos que todos los ángulos, la suma de todos me va a dar 180 grados, ¿qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Como sabemos que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, es decir, esto que tengo aquí, me va a dar siempre 180 grados, ¿qué hago? Al total, que es 180 grados, le voy a restar lo que ya sé para calcular lo que me falta. Es decir, ya sé el ángulo A y ya sé el ángulo B. Con saber esos dos, me sobra para saber calcular el C. Pues restamos 180 menos 85, que es el A, menos 30, que es el B, me va a dar C. Si hago la resta de estos tres números, me va a dar 65. Quiere decir que este ángulo C mide 65 grados. Y esto es así tan sencillo con todos los triángulos que tengo y con todas las medidas que nos puedan dar. ¿Por qué? Porque en el momento que tengamos dos ángulos ya podemos calcular el tercero, porque ya sabemos que el total son 180 grados. Simplemente restaremos lo que ya tenemos y calcularemos lo que nos falta. Y esto sería todo el apartado con respecto a los triángulos. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis preguntarme sin ningún problema. Un abrazo.